Este espacio se va a llamar por este día El asalto continúa, cuando las corporaciones secuestraron la democracia y las Big Tech asaltan ahora a los asaltantes. Vamos a hacer un repaso desde las plantaciones coloniales a los tribunales de arbitraje, la evolución de un sistema que transformó la soberanía de los pueblos en una mercancía. Vamos a ir repasando. De Lever Brothers a Meta, hay una misma historia con diferentes actores. El colonialismo en sí nunca murió, simplemente se corporativizó. Matt Kennard y Klein Provost lo denuncian en este librito que tenemos acá, que se llama El asalto silencioso. Las multinacionales construyeron un imperio paralelo por encima de los estados. Y uno de los casos que cita es el de Unilever, una multinacional que seguramente ustedes conocen. Bueno, esta empresa fue creada en 1885 por William Lever, quien creaba el jabón Sutline en Inglaterra. Pero detrás de la higiene victoriana había una maquinaria de saqueo colonial. Para conseguir el aceite de palma, Lever se expandió por todo el Congo belga y las Islas Salomón sobre territorio arrebatados a las comunidades de esos lugares. En 1929, Lever Brothers se fusionó con Margarine Une. Nacía así Unilever. Hoy posee más de 400 marcas. 3.400 millones de personas usan productos de esta empresa cada día. Pero el consumidor, o sea, ustedes que están del otro lado, o nosotros, creemos que tenemos elección entre Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Ben & Jerry's. En realidad, todas llevan el mismo ADN corporativo. La historia de Unilever es un catálogo de abusos. En 2023, la BBC expuso cómo gerentes de sus plantaciones de té en Kenia exigían favores sexuales a trabajadoras a cambio de empleo. Me pedían sexo para darme trabajo. Si te negabas, no trabajabas, denunciaron no solamente una, sino varias víctimas. Más de 200 keniatas o kenianos presentaron quejas en la ONU en 2020. Alegaban que, tras los ataques étnicos en 2007, Unilever no solo no los protegió, sino que tampoco les reconoció el salario. En India, tras 15 años de batalla, Unilever compensó a ex empleados de su fábrica en Cadaquinal por verter toneladas de mercurio tóxico. Durante años, según dicen, respiraban mercurio. Nuestros hijos nacieron con problemas. Unilever lo sabía y cayó. Esas son palabras de un ex trabajador. En 2011, la Unión Europea multó a Unilever por pactar precios de detergentes en 8 países. 3 años después, Francia lo sancionó por coordinar subidas de precios en desodorantes y geles. El cártel de la higiene. En estos días, una ONG muy conocida, Greenpeace, también señala que Unilever es uno de los grandes responsables de la contaminación del sur global por sus miles de millones de envases plásticos de un solo uso que colapsan basureros o incluso el mar. En general en países en vías de desarrollo o países empobrecidos. Pero el verdadero poder de Unilever no está en el tamaño económico, sino en el entramado legal que la protege. El CIADI, el Banco Mundial, funcionan como un tribunal corporativo paralelo
donde las empresas pueden demandar a estados soberanos, si lo sabremos aquí en Argentina. En 2025, el CIADI atendió 347 casos activos. A nivel global existen 1.473 casos. Lo revelador es que el 86,7% de las demandas son de inversores estadounidenses, canadienses o europeos. América Latina y el Caribe concentra el 28% de todas las demandas, 415 hasta julio del año pasado. Y hay algunos ejemplos concretos. Pacific Rim contra El Salvador. Esto sucedió en 2009. La minera canadiense demandó a El Salvador exigiendo 250 millones de dólares porque el país se negó a darle permiso para una mina de oro a cielo abierto que habría contaminado sus fuentes de agua. Tras 7 años de litigio, el CIADI falló a favor de El Salvador, pero el país gastó millones en defensas legales. Otro ejemplo, la conocida Philip Morris contra Uruguay. En 2010 la tabacalera demandó al país vecino por implementar regulaciones antitabaco más estrictas. Exigió 200 millones de dólares. En 2016 el CIADI falló a favor de Uruguay, pero el simple hecho de que una corporación pudiera demandar a un país por proteger la salud pública generó indignación. Otro y bastante conocido, Chevron contra Ecuador. Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1992. Contaminaron millones de litros de agua. En 2011, tribunales ecuatorianos condenaron a Chevron a pagar 9.500 millones a 30.000 familias afectadas. Chevron demandó a Ecuador ante la Corte de La Haya. El tribunal falló a favor de Chevron y ordenó a Ecuador no ejecutar la sentencia y pagándole 112 millones. En abril de 2026, Chevron recaudará más de 200 millones adicionales. Las estadísticas son brutales. América Latina y el Caribe ha pagado a empresas privadas 36.607 millones de dólares en demandas en el CIADI. Argentina, unos 5.000 a Repsol en ese acuerdo extrajudicial que se terminó arreglando. Esto es una maquinaria de saqueo. El CIADI no solamente opera a sus anchas, sino que funciona en tándem con el FMI, con el Banco Mundial, con el Gafi, instituciones creadas todas post-Bretton Woods, supuestamente diseñadas para regular y para promover el desarrollo, pero funcionan como mecanismos de control que imponen condiciones a los países en desarrollo y priorizan el capital financiero sobre los derechos humanos. A eso se suma un agregado que son las zonas económicas especiales, espacios donde las leyes nacionales prácticamente no aplican, son una especie de burbuja con excepciones impositivas y desregulaciones laborales, prácticamente total, para beneficiar exclusivamente a las transnacionales. Bueno, en este librito, Mark Kennard y Claire Provost también documentan cómo los fondos de ayuda para el desarrollo de los países más empobrecidos a manos de los países ricos terminan generalmente financiando infraestructura privada o proyectos productivos en el sur global y en lugar de fortalecer los servicios públicos locales, lo que terminan haciendo es favorecer a las grandes corporaciones. ONGs como Save the Children, por ejemplo, tan mencionada en alguna época, se asoció en algún momento con GlaxoSmithKline
convirtiendo organizaciones humanitarias en vehículos de marketing corporativo. Volviendo a Unilever, mientras ésta consolidaba su imperio durante el siglo XX, controlando materias primas, el siglo XXI vio ascender a lo que ya hemos mencionado en más de una oportunidad como las Big Tech. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, esas 7 magníficas supuestamente, que están desplazando en esta oportunidad a esos gigantes que se construyeron o están desplazando de sus ganancias o de alguno de sus privilegios. La diferencia es fundamental, porque Unilever necesitaba las plantaciones, las fábricas, las cadenas de distribución. Las Big Tech operan con activos intangibles: datos, algoritmos, plataformas. Esto les permite estabilidad sin precedentes y extracción de valor aún más opaca. En marzo del 2026, Unilever anunció combinar su negocio de alimentación con McCormick, creando una compañía valorada en más de 65.000 millones de dólares. Los analistas lo interpretan como un retiro estratégico ante la imposibilidad de competir con el crecimiento exponencial de las tecnológicas. Pero el sistema que permitió que ascendiera Unilever, estamos hablando del CIADI, los tratados de libre comercio, las zonas económicas especiales, ahora son utilizadas con más fuerza por las Big Tech. Cuando Facebook o Google son multadas por gobiernos europeos o de otros lugares del mundo, recurren a los mismos mecanismos de arbitraje para impugnar esas decisiones estatales. El caso más reciente o que vimos último es el de Brasil. El asalto silencioso no es pasado. Es un proceso continuo que mutó, pero no desapareció. Lo que antes hicieron Unilever y corporaciones en el siglo XX fue construir una arquitectura legal que hoy permite a las Big Tech operar con una impunidad total a nivel global. El FMI, el CIADI, el Banco Mundial, el Gafi, son tentáculos de un mismo pulpo que sigue saqueando al sur global. Las 400, 500 demandas contra América Latina, los 36.000 millones pagados, los abusos sexuales en plantaciones, la contaminación con mercurio, con petróleo, los carteles de precios, el greenwashing, son solo la punta del iceberg. Y es muy difícil salir de esos acuerdos, de esas normas ya establecidas y asociadas o firmadas por los países. Hoy, mientras Unilever enfrenta un ocaso relativo ante el ascenso de las tecnológicas y el desplazamiento hacia la nube, el sistema que las hizo poderosas a esas empresas del siglo XX hoy sigue intacto. Las Big Tech no desmantelan el asalto silencioso, lo perfeccionan. La democracia sigue siendo la víctima colateral. Mientras los tribunales del CIADI operen en opacidad, priorizando ganancias futuras de corporaciones sobre la salud, el ambiente, los derechos humanos, la soberanía democrática, seguirá siendo una ficción. El asalto continúa, solo cambian los asaltantes.